Hola, hola, hola. Shalom, te saluda Edo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Y traemos una nueva enseñanza, una nueva decodificación de la Torá y una profundidad para comprender el conocimiento y la voluntad del Padre Eterno para con nosotros y cómo nosotros vivir una vida plena mientras transitamos sobre la tierra. Tenemos el modelo que nos muestra el Creador a través de Yeshua, el modelo para vivir. Pero aquí vamos a tener desde la Torá una enseñanza muy poderosa que tiene que ver con la instrucción número 8 de la Torá, como está escrito aquí, que se llama Vayislach y que se interpreta o se traduce como Él envió. Esto ocupa los capítulos 32 al 36. 5 capítulos llenos de información, llenos de noticias y lamentablemente todo el tiempo que tenemos destinado para este estudio no nos va a alcanzar para tomar todos los tópicos, pero sí principalmente lo que tiene que ver con el encabezado, la razón del envío, el que envía, y para qué lo envía y a quién envía, tiene mucho que ver con la aplicación diaria de saber qué tenemos, qué poseemos, cómo lo tenemos que hacer y las consecuencias a las que nos tenemos que atener o disfrutar, según cómo estemos preparados. El capítulo 32, desde el versículo 3 en adelante, según las Biblias tradicionales, eh, nos va a empezar a contar que Jacob está enviando mensajeros para encontrarse con Esaú. Él está volviendo a la casa de su padre. Tendré que poner en las sandalias de Jacob, porque Jacob tiene que hacer una reconciliación con su hermano Esaú, quien la última vez que supo de él, Esaú quería matarlo, porque sintió usurpada su primogenitura y Esaú también sintió que se perdió la bendición del padre, la bendición del primogénito que encierra todo un futuro y un favor de parte de Dios hacia eso. Este tema es trascendental. Pero ahora Jacob está volviendo a encontrarse con Esaú. Y él eh, hace un trabajo de preparación para encontrarse con él, para buscar efectivamente la reconciliación, solo a través del diálogo, a través del vínculo que los une, que es ser hermanos, y de los propósitos divinos que son ajenos tanto a Esaú como a Jacob. Pero había que hacerle entender esto. Va a enviar ángeles y los ángeles van a volver con noticias no muy agradables, por lo menos así lo muestra la Torá y también tu Biblia, diciendo que Esaú ya venía en viaje con 400 hombres a su encuentro. Entonces Jacob toma decisiones basadas en el temor, la preocupación, y va a separar en 2 campamentos toda la gente que él tiene. Él está pensando en un momento de muerte y también va a disponerse con ofrendas para encontrarse con él y tratar de menguar o de solapar este supuesto enfrentamiento que él tenía en su cabeza que podía ocurrir, donde podrían perderse vidas. En este interín él va a tener un enfrentamiento nocturno con una entidad divina materializada, lo va a enfrentar y ahí va a vencer Jacob y va a recibir su nuevo nombre, el nuevo nombre que es Israel, porque él había peleado con hombres, peleado con Dios y había vencido. Esa es la interpretación del nombre. A partir de allí viene la reconciliación, el encuentro, donde todo ocurre de la manera que Jacob no esperaba, pero en definitiva se van a dividir. Jacob va a ir por un lado, Esaú va a ir por el otro. Y vamos a encontrarnos con el relato de la muerte de Isaac, el padre de Jacob, pero antes la muerte de su amada Rachel, quien va a morir justo en el momento de tener su último hijo, que es Benjamín. Y
Finalmente nos vamos a encontrar en el último capítulo con el desarrollo de las generaciones de Esaú. Este es el resumen, no vamos a perder tiempo, vamos a leer y vamos a empezar a tratar este tema que es bastante delicado pero totalmente aplicable, y vamos a tocar puntos directos que tienen que ver con nuestra mente, nuestra conciencia y la manera en que nosotros vamos caminando. Quiero que te ubiques esto. Jacob está volviendo para encontrarse al padre, está de regreso y está cumpliendo con una instrucción de Dios. Vuelve a la casa de tu padre, pero él sabe que para volver allí tiene que llegar con vida, y para llegar con vida tiene que reconciliar. ¿Qué es esto traído a nuestros días? Nosotros estamos de camino de regreso al Padre. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros que nos fuimos del Padre por transmisión generacional, nos perdimos de vista de la identidad que teníamos, ahora estamos volviendo. Y a nosotros, según Corintios capítulo 5, se nos dio el ministerio de la reconciliación para que el hombre se reconcilie con Dios, la tierra se reconcilie con el cielo. No hay otro modelo, no hay otro instrumento, no hay otra manera de hacerlo sino a través de las personas que sienten genuinamente en su corazón tener la identidad de hijos de Dios. Para vos, mujer u hombre, que crees que perteneces al reino, estás de camino de regreso a casa. Y en el camino hay que enfrentar las oportunidades para convertirlas en reconciliatorias y no traer más división de la que hay en el mundo. Esta es la esencia de este regreso. Vamos a leer y vamos a interpretar la palabra Baislaj. Jacob envió ángeles, así dice la Torá, mensajeros, ante él hacia su hermano Esab a la tierra de Seir, el campo de Edom, y les encomendó diciendo: así le dirán a mi amo a Esab, así dijo tu servidor Jacob. Así se está identificando, servidor. Con Labán fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Adquirí ganado bovino, ganado asnar, ganado vacuno, sirvientas y sirvientas, sirvientes y sirvientas. Envié a comunicarte a ti, mi amo, a fin de congraciarme contigo. Esto es lo que dice inicialmente. Esta es la instrucción que él le da de poder enviar. Estas primeras palabras llaman la atención, vamos a desarrollar rápido, pero lo que él envía son ángeles divinos corporizados. Lo que tenemos, por cierto, que nosotros no tenemos la autoridad, tenemos ángeles a nuestro servicio, pero no tenemos la autoridad de enviar ángeles. Tenemos que pedirle al Padre que asigne ángeles a tal causa cuando nosotros oramos. Tenemos la disposición de tener servidores celestiales, ángeles, pero no tenemos la autoridad de mandarlos. Así pues, la palabra utilizada aquí es malachim, que significa ángeles. La palabra correcta tendría que haber sido selamim, que son enviados, mensajeros. La Torá usa malachim para mostrar que Jacob no era el Jacob que se fue de casa para ir a Haram, sino que el Jacob que está volviendo tiene un entendimiento, tiene una elevación de la cual se le es permitido disponer y dirigir ángeles y poder darle instrucciones como las que les dio. Y esto es importante. Hay un momento que, nosotros tenemos que procurar llegar a ese nivel de entendimiento, a ese nivel de conciencia, a capacitar nuestra mente para saber que nosotros tenemos de por sí ángeles a nuestro servicio, al menos dos, como dice el Salmo 91, ángeles enviará para que tus pies no tropiecen. Tenemos esos ángeles, lo que tenemos que tener es el entendimiento y la capacidad de saber usarlos y poder dirigirlos, pedirle al Padre y aprovechar de ese beneficio. Pero para eso tenemos que estar en conciencia y en preparación como estaba Jacob, y utilizarlo con una causa que tiene que ver con el reino, era una reconciliación. El caminar, las expectativas de Jacob eran totalmente positivas. El asunto es que está su batalla acá. Yo quiero que pongas en tu corazón, en tu mente,
las personas con las que deberías, si es que las hay, reconciliar. Porque en algún momento algo se rompió y esa persona o esas personas no volvieron a dirigirte la palabra. Que esas personas que tienen un espíritu de Saúl que prefieren no verte o verte muerto, hablando mal y pronto, en definitiva, no quieren volver a contactarte. Pero hay un vínculo que te va a unir de por siempre. En este caso, Esaú va a ser hermano de Jacob siempre. Hoy es tan fácil encontrar esa división familiar con la velocidad a la que se maneja el mundo, con la falta de conocimiento de la voluntad divina, con la liberalidad con que se manejan asuntos delicados como son la unión conyugal, la unión matrimonial, la relación padres-hijos, hijos-padres. Hoy está todo muy desvirtuado y es muy fácil generar esta división donde Esaú quiere matar a Jacob, donde el ego quiere matar al alma, porque es eso. Y principalmente esa batalla está acá. Nuestro ego y nuestra alma tratando de dirigir nuestras vidas y conforme a quien venza va a ocurrir con nuestro prójimo, porque ese espíritu que gana en nosotros se va a manifestar en contra de otro y va a producir algo bueno o algo malo, según sea Jacob o según sea Esaú. Vamos a mirar esto. Estas son las primeras palabras. En este árbol de vida yo estoy mostrando que ya Abraham ya vivió, existió y pasó. Esta es la primera dimensión del carácter del alma que tiene que ver con bondad llamada Gesed. Isaac en esta porción finaliza su existencia. Isaac es la columna izquierda, la columna del rigor, y de ambas se nace una nueva que es Jacob. Jacob es restricción, es la columna central, es el balance para nuestra alma, y es muy importante apreciar pues que hizo Jacob, porque Jacob es el centro. Jacob recibe la información de todas las dimensiones excepto la última que es Malhut, que es la materia, es el reino, es lo que se ve. Y es muy importante que prestemos atención a cómo se comportaba Jacob, cómo fue modificando su andar para convertirse en Israel, que es el norte nuestro. Y hacer referencia a lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses: convencido, persuadido estoy que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta la llegada del Mashiach, de la conciencia elevada llamada Mashiach. Entonces, nosotros somos esto, somos un Jacob trabajando en perfeccionar. Y esa perfección tiene que ver con el tópico o el centro de atención, la dirección de este estudio está basado en el título, que es romper las preocupaciones, destruir con la misma mente las preocupaciones. La misma mente que crea preocupaciones, destruir las preocupaciones, porque ellas son las que definen después el nivel de altura o el nivel de elevación. Y vamos a ver al final qué significa esto de las preocupaciones. Vamos a volver al comienzo. Lo que yo voy a desarrollar es la parte histórica, los conceptos que nos van a alimentar a nuestra identidad. Vamos a tratar de traer información, pero finalmente lo que vamos a atacar es el sistema de preocupaciones. ¿Por qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están en nuestra mente? ¿Y cómo los resolvió Jacob? Porque Jacob, en esta lectura que estamos haciendo y la que viene, la consecutiva que ahora vamos a leer, trae la respuesta a cómo solucionar una preocupación, un peso, una carga, y cómo él se preparó para resolverla, a pesar del temor que tenía. Bien, Jacob está decidido a enfrentar el mal, porque va a enfrentar a Esaú. Él tiene un concepto de Esaú, que es el que se llevó cuando se fue de su casa. Esaú me quiere matar, es el mal para mí. Ahora él no vuelve solo, vuelve con una familia, con sirvientes, con animales, como le estaba diciendo a su hermano, y lo que está buscando es evitar cualquier riesgo de muerte que pueda haber. Por eso él usa unas palabras para mostrarle al hermano que no es el mismo que se fue. Dice así le dirán a mi hermano, a mi amo Esab, diciéndole: así dice tu servidor Jacob, con Labán. Este es el versículo 5. Perdón, el versículo 4. Con Labán
fui un ajeno y he demorado mi retorno hasta ahora. Fui ajeno. La palabra ajeno en hebreo, la palabra escrita es garti, que tiene estas letras. ¿Qué significa ajeno? Y vamos a ver qué nivel de lo ajeno. Ajeno significa que estuve con él, pero no viví como él. Trabajé para él, pero no bajo las condiciones de él o no con el estilo. Esab sabía que esa tierra era una tierra pagana, era su familia, y sabía que Jacob podía volver afectado por todo eso. Pienso yo, no lo dice la Torá, pero estoy tratando de armar la novela que tenemos por delante. La palabra que utiliza específicamente para mostrar el nivel que tiene Jacob es Garti. Y la palabra Garti en hebreo tiene estos valores. Esta es la letra Gimel, que vale 3, la letra Resh, que vale 200, la letra Tav vale 400 y la letra Yod vale 10. Si esto lo sumamos, da 613. Ese valor, si tenés conocimiento en lo hebreo, te tiene que traer información inmediatamente. Pero si no, 613 es la cantidad de misbot, instrucciones, directivas que hay en la Torá para que el hombre se realice. Son las que le dictó Dios a Moisés como leyes para que el hombre se realice, sea pleno. Hay algunas activas para hacer y otras negativas o privativas de no hacer. Pero el total son 613. ¿Qué es lo que le está diciendo Jacob? Jacob dice, yo viví con aquel hombre, pero bajo la ley de Dios y no bajo la ley pagana. Y le está diciendo más, si yo pude vivir con aquel hombre, puedo enfrentarte a vos. Porque Esaú tenía una dualidad de vida. Él vivía con su padre Isaac de una manera y lo engañaba, y afuera era verdaderamente un cazador, un hombre que derramaba sangre, no tenía problema, era un hombre promiscuo a la violencia. Entonces, lo que le está diciendo, mira, yo estuve con este príncipe de Harán, que es Labán, pude vivir con él, pero bajo las directivas. Por eso estuve ajeno a Labán, porque Labán no tenía ninguna directiva de Dios. Y Labán tuvo que reconocer que Dios estaba con Jacob. La pregunta es, ¿qué tan ajeno del sistema del mundo puedo vivir yo? En Santiago 1.27 dice que la religión pura y perfecta es vivir en el mundo, asistir viudas y huérfanos, pero no contaminarse del mundo. Es como tratar de entrar con un vestido totalmente blanco a un chiquero donde están los cerdos. No sé cómo le dicen en tu tierra, pero el chiquero es el lugar donde se crían los cerdos. Y tratar de salir con el vestido en blanco, sin manchas, sin barros, sin salpicaduras. Pero el asunto no es caer en el extremo de hacerlo, ojalá que sí, pero sí intentar. Porque nosotros estamos en constante perfeccionamiento. Y ese es el aliento. Jacob nos muestra que él pudo vivir en el mundo donde él se realizó, en el mundo donde prosperó, donde tuvo familia, donde tuvo hijas, pero no bajo las leyes del mundo, sino bajo las leyes de Dios. Él pudo activar ángeles por este nivel de estar ajeno al sistema del mundo. Ahora vemos que Esaú viene con 400 personas y estas 400 lo vimos en la porción anterior, en la porción cuando Abraham compró por 400 shekel a Efrón, le compró lo que sería la tumba para su esposa. Eran 400 shekel, acá son 400 hombres. Bueno, 400 representa lo mismo, es la distancia entre la luz y la oscuridad. 400 es 40 por 10, es proceso, 40 por 10 la plenitud del proceso o la plenitud del alma procesada. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estos 400 hombres venían a buscar la energía de Jacob
y tratar de, obviamente, apoderarse de esa energía, fortalecerse. Eso es lo que hacen las fuerzas del mal. Utilizan las fuerzas de la Torá, pero las dirigen hacia las tinieblas. Los brujos, los hechiceros hacen eso, no hacen otra cosa. No es que ellos inventaron una Biblia paralela. Ellos tienen ese sistema y saben que la palabra es poder. El religioso se olvidó de todo eso, simplemente se guía por lo literal y cuesta entender que hay mucho poder detrás. Eso es lo que yo quiero transmitir. ¿Cómo se va a preparar Jacob? Y sobre esto vamos a volver. Yo lo defino como humildad. Él va a desarmar a su oponente. Hay que desarmar al oponente. Y con la humildad es el fundamento. Es el fundamento. El que se humilla será exaltado, el que se enaltece será humillado. Esa es la consigna que tiene el Creador, el Dios eterno, para con las personas, con el hombre. Bueno, él va a humillarse, va a postrarse 7 veces al momento de llegar ante Esaú para mostrarle que él está a su servicio, él lo reconoce. Y vamos a conocer mucho más. Hay algo más que tiene que ver con el encuentro de Esaú, que es esta lectura que la voy a leer, la voy a agregar porque no estaba. Y después vamos a... quiero leer en el versículo del capítulo 33, una vez que se encuentran, se saludan, se besan, se abrazan. Luego que Jacob se postra, logra quebrantar a su hermano y él levanta la vista y dice, Esab levantó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Esab es el padre de Edom, o es Edom, y Edom es Roma. Es el sistema religioso fuera del Creador, digamos, pero que lo reconoce al Creador, pero lo hace a su manera. ¿Quién es Esab? Esab es el padre de Roma y es el que pregunta quiénes son estos a las 12 tribus. Hoy, en cualquier congregación cristiana, hablar de las 12 tribus es hablar del pasado, algo que ya no existe, que está desaparecido. Ahora están los hijos de Dios que se llaman cristianos, que siguen al Jesús del Evangelio, de los Evangelios, al Jesús que mencionan los apóstoles de la era post Jesús. Entonces, esa pregunta, ¿quiénes son estos? Y Jacob reconoce algo. Él dice, son los hijos con los que Elohim ha agraciado a tu servidor. Son los hijos. Son los hijos de Dios que llegaron por gracia para que Jacob sea su guía o Israel sea su conciencia, en definitiva. ¿Se entiende? Es comprender que lo que Dios tiene aprobado son los hijos que vienen bajo la conciencia de Israel. Es muy difícil explicarlo en una congregación cristiana. Seguramente sería repudiado o rechazado. Cuando termina esta presentación, Esaú invita a Jacob a que lo siga. Dice así: dijo Esaú, versículo 12 del capítulo 33, anda, vayamos, yo iré a la par tuya. Y el versículo 13, Jacob responde, mi amo sabe que los niños son delicados y que tengo a mi cargo el ganado menor y mayor amamantando crías. Si los condujera con dureza, un solo día moriría exhausto todo el ganado. Pasa tú, Esaú, delante de tu servidor, yo iré lento a mi paso, al paso del trabajo que llevo delante y al paso de los niños hasta que llegue a donde estás vos. ¿Qué está diciendo Esaú? Esaú dice, vení a la par mía, yo voy a caminar a la par tuya, pero yo voy a marcar el paso. Roma quiere marcar el paso. El sistema cristiano quiere marcar el paso de cómo es la reconciliación con Dios. Pero los tiempos son del Padre Eterno
y Jacob sabe, o Israel, una conciencia de Israel sabe cuáles son los tiempos de Dios. No, no se anticipa, no se apresura, no se desespera. Por eso él dice, tengo niños y mamás con crías. O sea, tengo motivos para ir lento porque estoy creciendo en el conocimiento y no me voy a apresurar. No puedo ir al paso del sistema religioso, tengo que ir al paso de la conciencia. Y eso es lo que yo quería agregar. Muy importante para entender y a veces difícil para explicar. Cuando cuando Jacob llega, y vuelvo un poco para atrás en la escritura, él divide los campamentos y cruza un río que es un brazo del Jordán, que es el río Jaboc, un, un hilo pequeño de agua. Cuando él lo cruza se queda solo y ahí se va a enfrentar a esta entidad divina corporizada que va a batallar con él hasta que raye el alba, va a estar toda la noche peleando. Pero antes de eso va a cruzar el río Jaboc. El río Jaboc lo que representa es, cuando se cruza, es como el cruce del Mar Rojo o lo que en el cristianismo se llama como bautismo, pasar por agua, una purificación. Entonces, Jacob lo que estaba haciendo era teniendo un nuevo nacimiento para poder enfrentar lo que venía. O sea, el mal que tenía que enfrentar, ahora lo iba a hacer con una tevilá, con lo que, vuelvo a repetir, se conoce como bautismo. Pero bueno, vamos a conocer las condiciones de las que se hace esta tevilá. Jaboc tiene estos valores. Esta letra vale 100, la Pei, la Bet vale 2 y la Yod vale 10. Esto da 112. ¿Qué representa para vos y para mí, que somos Jacob, que somos un alma, con una mente, que estamos caminando hacia el Padre? ¿Qué significa esto de renacer o de tomar una identidad fortalecida? Esta es nuestra alma y estos son los 3 niveles. Voy a tratar de... La triada superior de nuestra alma, que es la luz superior, es nuestro yo superior, es el yo que tiene la identidad completa, está representada por Yud Hei Vav Hei. Y esto suma 26. La parte central, que en este caso son las esferas de colores, las 6 dimensiones del alma, la parte interior, la parte terrenal del alma que vive y experimenta la realidad, se llama Heye. Esta palabra en hebreo es Heye, que significa el que seré. ¿Por qué el que seré? Acá está yo como soy. Y este es el que seré. O sea, lo que yo soy hoy, no soy lo que voy a ser. Y lo que soy hoy no era lo que yo fui. Heye significa alma en proceso, o el camino hacia donde voy, cuando yo enfocado en el propósito. Tu presente, hoy, determina lo que vos sembraste en el pasado. Por eso soy hoy, estás y sos lo que sos por lo que hiciste en el pasado. Pero lo que siembres hoy va a determinar lo que seas. El Eterno lo que hace es terminar la historia. Él anuncia el porvenir antes que suceda para que nosotros nos preparemos. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Lo que te quiero transmitir es que yo estoy trabajando para encontrarme con aquel que realmente soy, hasta llegar un día a ser el yo completo, el verdadero, el original, el que estaba en Adán. Esta palabra, Heye, suma 21. Suma 21. Y esta palabra es Adonai. ¿Quién es Adonai? El Dios en lo material. Nosotros manejando la materia. Bueno, nosotros somos imagen y semejanza. Aquí dice Adonai y Adonai suma 65. Obviamente Adonai es el reino, esto, la materia. Y si sumamos 65 más 21 más 26, nos da 112. ¿Qué significa esa tevilá?
¿O qué significa nosotros cuando hacemos la Tevilá? Nosotros lo que estamos uniendo es el cielo con la tierra. Y enfocando el que soy para ser el que tengo que ser. Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy. O sea, Dios le dijo, yo soy vos, pero completo. Es así. Mi conexión con la luz divina es conectar con mi yo superior, porque mi yo superior, que es la imagen y semejanza completa, plena de Dios, tiene el resultado de mi futuro. Y es de ahí de donde el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, me guía para yo llegar a esa verdad, que se vuelva realidad, que se vuelva Adonai. Cuando Adonai es Yud Baja y se completa, juntamos la tierra con el cielo. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Se infundió de una nueva identidad y se llenó de la deidad. Yeshua dice que en él habitaba la plenitud de la deidad. Y esto es lo que hizo Jacob. O sea, Jacob salió hecho Israel, pero todavía sin ser nombrado, sin tener el título todavía, sin tener la legalidad. Y eso es ¿para qué pasó esto? Cuando vos lees acá te vas a encontrar con que después se quedó solo y vino la lucha con el oponente. Este oponente, en hebreo se dice Satán. Nosotros le llamamos Satanás, le decimos Lucifer, le decimos diablo, le decimos un montón de cosas. Y el sistema religioso en el que estábamos, y entre comillas por ahí volvemos, pero el sistema religioso todavía le sigue echando la culpa al diablo de muchas cosas que le pasan a los cristianos, cuando los mismos cristianos son los provocadores de esa realidad. Son ellos mismos los que siembran su realidad, pero le echan la culpa al Satán. Y el Satán tiene un solo propósito: hacer que la voluntad de Dios se cumpla. Y hacer que la voluntad de Dios se cumpla es que nosotros seamos perfeccionados en Él, que andemos y conozcamos su voluntad. Entonces, la verdad, el cristiano tradicional, el religioso, le va a costar mucho avanzar, progresar. Ojalá pueda despertar, ese es mi deseo mayor, para entender que el Satán está puesto. Si el Satán no entraba en Judas, Yeshua no hubiese sido entregado, y si no era entregado no hubiese sido llevado al madero. Y si no era llevado al madero, no había liberación de culpas para nosotros. Los que teníamos que ir al madero éramos nosotros. Pero gracias a que el Satán cumplió su propósito en Judas, Judas se convirtió en el discípulo más obediente y legalmente llamado por Yeshua. ¿A qué vienes, amigo? Le decía. ¿A qué vienes el día de la entrega? Entonces tenemos que comprender que todo lo que viene en oposición es para que nosotros obtengamos luz. Sí o sí, después de la oscuridad viene la luz, pero la tenemos que pelear. Jacob peleó con este individuo toda la noche hasta que rayó el alba. Cuando llegó la luz, el oponente desapareció. Tenía que desaparecer. ¿Qué nos enseña esto? Que mantengamos nosotros nuestra fe en lo que creemos, enriquezcamos nuestro conocimiento en lo que creemos, fortalezcamos el conocimiento en la Torá o en la profesión que te desarrolles. Aunque veas situaciones de oposición, estas están puestas para que sean como un resorte, un trampolín a un nivel superior. Si viene la oposición es porque vos estás en condiciones de superarla. No de menguar, no de desaparecer, no de abandonar, no de subestimarte ni de condenarte, porque todo eso forma parte de la naturaleza caída, de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el problema, que todavía adentro tenemos conceptos negativos que se metieron en nuestra parte animal, en nuestra mente subconsciente, y no hacemos un trabajo de renovación de información, de corregir características de nuestra identidad. Y mientras más nos demoremos en hacer eso, las situaciones que van a venir para que nosotros subamos de nivel van a ser más bien un tapón para que nosotros nos detengamos, abandonemos, dejemos de
de creer en nosotros, y el fracaso celebrará su victoria. Y eso es lo que yo vengo a abrir el entendimiento, a traer para que entendamos que lo que te viene a suceder es necesario para que vos cambies de nivel. Porque si viene, es porque ya está dada la respuesta para salir. El tema es que tenés que estar en la conciencia para aprovechar la luz. En medio de la noche la luz venía. O sea que había luz. No podía aparecer. Y Jacob le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Las situaciones hay que enfrentarlas y reclamarles la bendición. Decirle, dame la bendición de esta situación negativa, no te voy a quitar mis fuerzas hasta que no me digas la bendición. Y Jacob fue bendecido con el nombre de Israel. Y esa fue la verdadera pelea. Mirá, y esto es juego de números, pero una locura. Jacob termina dominando al Satán. La palabra en hebreo para Jacob tiene estas letras: Yod, Ajim, Pei, Bet. Esto vale 10, esto vale 70, esto vale 100 y esto vale 2. 182 es el valor numérico de Jacob. Y Satán es Shin, Med y Nun. Esto es 50, esto es 9 y esto es 300. Y esto da 359. Después de esta pelea donde Jacob termina venciendo al Satán, Israel surge. Es el nuevo nombre, Israel. E Israel, la suma de esto es 10, 300, 231, 541. Cuando yo sumo 182 más 359, me da 541. Este es el resultado de sumar esto con esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando mi alma, mi Jacob, en pleno proceso de desarrollo, enfrenta al Satán, a su oposición, y vence, lo que está logrando es un nivel de conciencia superior. Ahora está preparado para una batalla más grande. Porque este tipo de batallas, ese nivel ya lo pasó. Parece como los videojuegos, donde vas pasando de niveles y si no lo aprobaste tenés que volver a empezar y perdés todos los puntos que lograste. Digo, me parece que es así. Acá lo que está enseñando es que esa pelea era necesaria para que él venciera, y cuando venció su conciencia se elevó más de lo que tenía en sí. La combinación de Israel da esta palabra que en hebreo se lee Lirosh. Son las mismas letras pero mutadas, y Lirosh significa a la cabeza. Rosh, que es esta palabra, significa cabeza. Jacob está pasando a ser la cabeza de un sistema que hasta ahora tenía competencia, que era Roma. Dios pone a la cabeza a Israel. ¿De dónde? Del mundo. Aparentemente la cabeza es Roma. Todavía no se enfrentaron, pero aquí lo pone a la cabeza. Y eso es lo que vos tenés que entender y yo tengo que entender. Asumir que me tengo que preparar. Así como me tuve que preparar para la abundancia. Ya lo compartimos en la porción anterior, cuando Jacob es bendecido por Isaac con la abundancia de los cielos, el rocío de los cielos, la abundancia de vino y del trigo, del dominio de la tierra, y que los hermanos se postren ante él. Bueno, si no te preparas para esa abundancia, lo que también tenés que prepararte para ser la cabeza visible para el mundo, porque acá lo que está diciendo es: soy la cabeza. De hecho, en las bendiciones estamos puestos adelante y no atrás para ser cabeza y no cola. Si nosotros no creemos en eso, primero, entonces no vamos a encontrarle sentido a formarnos, capacitarnos, alimentar nuestra mente con conocimiento acorde a aquello que tenemos que hacer. Si tenés la habilidad de pintar y no te capacitas en pintura, en arte, nunca vas a estar a la cabeza.
Y todas las personas que triunfaron no es que nacieron, pintaron o crearon, inventaron y lo lograron. Para nada. Procesaron, se cayeron, se levantaron de nuevo, lo volvieron a intentar, fracasaron, probaron. El que inventó la lamparita de luz, el que inventó el ascensor, el que inventó el automóvil, hasta que no encontró el modelo, tuvo que probar, caer, volver a probar, caer, hasta que encontró el modelo definido y óptimo en su funcionamiento para poder presentarlo y que la sociedad lo use. El éxito es la sucesión de batallas ganadas y perdidas, pero que tienen algo, perseverancia. El que persevera hasta el fin, ese logrará el éxito, ese estará a salvo. Religiosamente sería la salvación, pero si lo traes, la realidad es que vos vivís acá y acá, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese va a lograr, ese va a alcanzar el éxito. Esa es la batalla. Hay una pregunta que le hace Jacob a esa entidad divina investida en un hombre, un luchador. Él le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué me preguntas el nombre? Y eso es lo que hacemos nosotros con las situaciones que nos vienen a enfrentar. ¿Por qué me pasa esto? Quiero saber quién fue el que me trae esto. ¿Por qué me pasa? ¿Qué hice? Empezamos por el por qué. Y no preguntamos para qué. Si viene para algo, porque es un propósito tuyo pasar esa prueba para ser mejor. La mejor versión tuya no se consigue en la zona de confort, se la consigue en la zona de caos. La tierra se volvió productiva en tiempos de caos de la tierra, cuando fue creada. Tuvo que aparecer la luz, pero después cuando emergió la tierra, en tiempos de caos, fue productiva. Y eso es lo que tenemos que comprender, que la abundancia, la prosperidad nuestra no está en la zona de confort. En la zona de confort está todo bárbaro, pero ahí no crece ni produce, no se produce nada. Es una zona estéril, que lo único que tenemos es ocio, conformismo, rutina. Y la rutina mata. No estamos para que pasemos sin que nada pase. Estamos creados para que pasemos y que pase de todo. Que pase lo que vimos acá, el ministerio de reconciliación. Que seamos el modelo para que otros nos copien, nos imiten y hasta nos superen. Yeshua no tenía miedo de que lo superaran. Total, él no iba a dejar de ser Señor. Él dijo, obras como la que hice yo, ustedes las harán mayores. Pero crean que las pueden hacer mayores. El problema es la confianza en uno y qué metemos acá. ¿Qué información dejamos entrar? ¿Qué información le metemos y qué información tenemos que sacar y no sacamos? Avanzamos, empezamos a terminar. Vamos. En el capítulo 34 aparece la historia de Dina y esta es la única vez que va a aparecer nombrada Dina aparte de su nacimiento. Dina es una mujer, es la séptima hija de Jacob con Lea. Es la única mujer y Dina es Malhut, es el reino. Los otros 6 hijos de Lea, como vimos en la porción anterior, buscalo si querés. Los 6 varones son la dimensión del carácter del alma interno y la materialización es Dina, que es femenino, es recepción. Aquí baja toda la luz que se pudo lograr arriba, de acuerdo al nivel de conciencia que cada uno esté. Siquem es el príncipe, hijo de Hamor, de los Eteos, que se enamora de Dina y quiere poseerla y la obliga, termina violándola. ¿Cuál es el tema aquí y en qué afecta a Jacob? ¿Quién es Dina en nosotros? Dina es juicio, Dina es columna, también viene de la columna izquierda y tiene que ver también con deseo de recibir porque es mujer. Y ella sale del formato tradicional de una mujer hebrea, sale al campo, dice, o sea, sale al sistema que había ahí afuera y cae en manos del sistema que hay afuera. ¿Cuál es el sistema? El que representa Hamor, que es el rey de ese lugar, que significa, Hamor en hebreo significa materia, lo material.
Entonces, ¿qué es que Dina caiga? Dina representa la séptima dimensión, como dije, pero también representa el Shabbat. Es la parte femenina. El Shabbat es la parte femenina de Dios. Y por eso Dios baja a encontrarse con su esposa, que somos nosotros, como esposo. El Shabbat, vamos a hacer esto. El Shabbat se convierte en algo material o se deja atraer por lo material o cae bajo el dominio o es violado por el sistema material y termina profanándose, termina ultrajándose, termina ofendiendo a su padre, enoja a sus hermanos, se contaminan sus hermanos porque ellos tomaron venganza y mataron a todos los heteos. Y esto es simplemente una mirada profética a estos tiempos, donde solo los que volvieron al Padre a través de la conciencia de Israel celebran Shabbat, sin mezclarse con la materia, por voluntad propia. De este lado del planeta, donde está Hamor, del lado de todo lo que es América, todo este sistema occidental donde está la oscuridad, la luz viene del este, nosotros estamos al oeste, es muy difícil a veces poder establecer el Shabbat. Como por ejemplo ocurre en Israel, donde en un Shabbat no anda nadie. Todos se guardan, no sale nadie. Tal vez algún turista y el turista, como no tiene dónde ir porque nadie lo va a atender, se termina quedando en un hotel. Pero lo que quiero decir es, aquello que se vive en Israel, que es el ideal, Israel país hoy, es muy difícil poder a veces aplicarlo. Y lo mejor que puede pasar es que vos y yo tengamos un trabajo independiente, que dependa de nuestros horarios, para poder interrumpir toda tarea material en la caída del sol del viernes y poder retomar el primer día de la semana, que sería nuestro domingo aquí. Lo concreto es que de esta chica no se vuelve a hablar. En el capítulo 35, el final del capítulo 35, está nombrada la descendencia de Jacob y Dina no está nombrada. Estos son los hijos de Israel y nombra, estos son los hijos que tuvo con esta mujer, con esta mujer, con esta, y no aparece Dina. Dina desaparece de la historia, así como desapareció de la historia el Shabbat, donde el sistema romano, Edom, convirtió al Shabbat en domingo y ahora el día santo, sagrado, inmaculado, es el domingo para esta parte del planeta. Y es muy difícil mostrarle y convencer a alguien, o por lo menos hacerle entender, no sé si convencer, nosotros no convencemos a nadie, pero de que el Shabbat original sigue vigente. Incluso si vas al origen, cuando no había religión, cuando no había líderes religiosos, era Adán y Dios, el Shabbat fue un Shabbat. Y punto. Cuando termina de tratarlo de Dina, Dios quiere hablar con Israel, con Jacob, y le dice, quiero reunirme, armar un santuario. Entonces Jacob lo primero que hace es decirle a los hijos, quiten todos los ídolos que hay con ustedes. Purifíquense y cambien sus vestidos, laven sus vestidos, cambien sus ropas. ¿Qué significa esto? Eso está dando el motivo por el cual Dina fue contaminada. ¿Por qué el Shabbat? El Shabbat se contamina porque estamos llenos de ídolos. Y los ídolos que tenemos salen a la luz cuando nosotros no celebramos el Shabbat como corresponde. Ídolos que vienen del temor, de la preocupación, de la falta de conocimiento, de la falta de capacitación, de la falta de entrenamiento. Eso es lo que pasó. El capítulo 36, el final, se ocupa en todos los versículos de mostrar cuál es la genealogía de Esaú, todo el árbol genealógico, y que finalmente todos los príncipes finales se convierten en reyes o gobierno de las naciones antes de que Israel tuviera rey. De hecho, Israel pide un rey porque ve a esas naciones, que son las que están alrededor de Israel, con rey. Y finalmente la Torah dice,
estas son las generaciones de Esaú. Esaú es Edom. Así termina esta porción. Lo único que yo puedo rescatar, más allá de podernos analizar cada nombre, su genealogía y la razón de ser de cada uno y cómo afecta, debería ser un estudio aparte, yo lo único que saco es que es el mal necesario. Si no hay Esaú, no hay Satán. Si no hay Satán, no hay Israel que formar. Nos vamos a quedar en Jacob. El mal va a seguir para que el bien se manifieste. La oscuridad va a existir para que la luz aparezca. Así como peleó de noche Jacob, la luz, no importa qué tan larga sea la noche, la luz tenía que aparecer. No importa qué tan largo es el proceso, difícil, crítico, angustiante que estés pasando, la luz va a aparecer. Reclamala. Yo quiero la bendición de esta situación. Toda situación tiene algo de bendición y muy buena para que tu futuro sea luminoso. Y acá quiero volver a las palabras de Jacob y quiero empezar a terminar. Esto de enfrentar el mal, hay que estar preparado. Te voy a leer el versículo 7 del capítulo 32. Dice: los ángeles volvieron hacia Jacob. La primera parte la leímos al principio cuando Jacob mandó a los ángeles. Ahora viene la respuesta. Los ángeles volvieron hacia Jacob diciendo: llegamos a lo de tu hermano, a lo de Esaú, y también él viene a tu encuentro. Hasta ahí está todo, es 1 contra 1. Pero después dice: hay 400 hombres con él. Versículo 8. Entonces Jacob tuvo mucho miedo. Eso lo angustió y dividió a la gente que estaba con él, así como el ganado del Benor, el vacuno, los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, ahí está el motivo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento restante va a poder sobrevivir. Eso pensaba él. Jacob oró a Dios y hizo una oración. Sálvame de mi hermano, entre otras cosas, de la mano de Esaú, porque tengo miedo que venga, me ataque a la madre de los hijos. Después de eso, armó una ofrenda, ¿sí?, con animales, y la separó en grupos, en 3 grupos. Esta ofrenda es el diezmo que él dijo que iba a dar en Génesis 28. En 28 él hizo un voto con Dios, dice: si me guardas, si me proteges, si me haces llegar con vida, si me alimentas, me sustentas y todo eso. Cuando él entró en Betel, que vio la escalera, él hizo este voto. Ahora él está cumpliendo con ese voto, está separando el diezmo. Y ves que el diezmo no necesariamente tiene que ir a una congregación, no tiene que ir a un pastor. El diezmo va a donde te lo ponen en el corazón. En definitiva, hay algo que tenemos en la mente que se llama imaginación negativa. Lo conocemos con otro nombre, pero quiero hablarte de que Jacob empezó a imaginar todo lo que le iba a pasar, porque Esaú no solo que venía contra él, sino que venía con 400 hombres. Él pensó y empezó a imaginar. Ponete la sandalia de Jacob y pensá: viene un tipo que quiso matarme antes de que yo me fuera de casa, pero ahora viene con 400 hombres. Los ángeles le dicen: viene a encontrarte. No le dice si viene armado, no le dice nada. La Torá es muy cuidadosa en eso, pero te está mostrando algo que es lo que tenemos que romper: la preocupación, porque la imaginación negativa es la preocupación. Y hoy tenemos que romper eso de la preocupación que tenemos. Él, a partir de esa respuesta que le dieron los ángeles, agarró y dijo: si viene me va a querer matar, y si me mata, sonamos. Entonces voy a dividir los campamentos y voy a hacer, voy a orar a Dios que me cuide porque tengo miedo. Y voy a preparar una ofrenda, quizás lo pueda comprar, no lo sé. Entonces él hizo toda una preparación. Ahora, esa preparación es muy estratégica. Te voy a mostrar que esa es la solución que nosotros tenemos que adoptar cuando tenemos una preocupación. La ciencia dice que la imaginación negativa es la base del estrés, es la base de los malestares físicos,
de las enfermedades que vienen al cuerpo y que tienen que ver con la emocionalidad. Los fracasos son producto de una imaginación negativa. Mirá lo que te digo. Los malos emprendimientos son producto de la imaginación negativa. ¿Qué es imaginación negativa? Es cuando pensás los no o crees que no lo vas a lograr. Y eso es porque hay un nivel de estima tuyo muy bajo o no a la altura. Y nos olvidamos de quiénes somos. Somos un Jacob que va camino a Israel, pero parece que fuéramos para el otro lado. O sea, Israel está acá, yo soy Jacob y en vez de ir para Israel voy para el otro lado. Dios nos dice un montón de cosas de lo que somos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, desarmá eso y te vas a dar cuenta que en la profesión en que estás, con las habilidades que tenés, vos sos un real sacerdocio en esa materia, en ese oficio, y que estás puesto ahí donde estás trabajando para alumbrar a otros y mostrar tu capacidad. Pero tu capacidad no se puede achanchar, no puede entrar en rutina, tenés que capacitarte, seguir capacitándote para mostrar que no llegaste hasta ahí, sino que hay mucho más acá adentro. Entonces, la imaginación negativa es la preocupación. ¿Cuándo me preocupo yo? Cuando tengo ideas a las que se llaman temor. ¿Qué dice que tuvo Jacob? Tuvo temor. ¿Qué es el temor? Fantasías que parecen reales. Fantasías mentales que parecen reales. Y las asumimos tanto que terminan después ocurriendo. Job dijo, aquello que yo temía, aquello que pensaba que me iba a ocurrir, me sucedió. Job 3.25. Entonces, tenemos que entender de que esta capacidad para crear fantasías es terrible, terriblemente poderosa. ¿Por qué viene esta fábrica de fantasías? Si mi hijo me dice, le digo, vamos a ver una película, vamos a divertirnos, que no sea de terror porque yo después sueño. ¿Y qué sueña? Y sueño que, y creo que los monstruos que están ahí pueden estar acá. Imaginación negativa, fantasías que parecen reales. Es tan fuerte, eso es de un niño, pero si lo llevamos a la realidad, todas las personas a veces se preocupan porque no les alcanza el dinero y salen a trabajar más tiempo porque creen que van a conseguir más dinero. Lo que están consiguiendo es más carga física, menos tiempo con la familia, más exposición a perder el estado de salud óptimo, a enfermarse. Eso es lo que están haciendo. Dinero van a conseguir. El problema no es la falta de dinero, el problema es la falta de capacitación para que con la misma cantidad de horas generar más dinero. Cuando yo me formo, cuando yo desarrollo mi mente y opero en la mente y trabajo, el otro día vimos una cuenta, cuando pasamos el 70% capacitándonos, el 30% de acción se vuelve totalmente productivo. El temor, cuando se sostiene, genera la preocupación. Cuando el temor se sostiene, genera la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Es el temor sostenido por falta de decisión. Cuando yo no tengo decisión, mi preocupación crece y mi temor se fortalece y mis ideas fantásticas son reales. ¿Por qué viene la falta de decisión? No sé qué decidir porque no me capacité. Si yo estuviera formado más en mi mente, sabría qué decidir o tardaría menos en decidir.
Pero la falta de decisión termina trayendo preocupación y esa preocupación termina abortando algo que quizá no ocurra. Mira, estadísticamente, de un 100% de personas que se preocupan, el 40% tienen preocupaciones sobre cosas que nunca ocurrieron. El 30% tienen preocupaciones de antecedentes pasados, o sea, porque falló antes, ahora me tiene que ir mal a mí. Porque le pasó a papá, a mí me va a pasar mal. Fantasías. El 12% tiene preocupación por un diagnóstico de salud. O sea, se despertó con un dolor y ya piensa que el diagnóstico va a ser un tumor, no sé, una operación, una cirugía. El 10% cree que, o sea, se preocupa por cosas que no tienen sustento. Uy, y si me llama, hoy llegaré a horario, estupideces. Y lo que queda, que es un 8%, del 8% la mitad, o sea, el 4%, se preocupan por cosas que no están a su alcance de resolver. Para que me entiendas, no sé, ¿saldrá campeón Argentina del próximo mundial? Es una preocupación. Pero no está en mis manos, yo no lo puedo. Bueno, de ese 8% final, el 4% se preocupa de cosas ajenas o fuera del alcance. Solamente un 4% son, se podría decir, preocupaciones sólidas, genuinas. Quiere decir que las personas en un 96% se preocupan de cosas que nunca van a suceder. Son totalmente insostenibles. Y la preocupación lo que te lleva es tiempo, energía y te arruina la comunión con la verdad. Si vos lees en el Evangelio de Lucas capítulo 10, meditalo. La historia cuando Yeshua y los discípulos llegaron en un Shabbat a visitar a Marta y María, dice que Marta estaba afanada preparando la cena y María se había sentado a los pies de Yeshua. Y Marta estaba confundida y Yeshua le dijo, Marta, afanada y turbada estás. ¿Sabe lo que le dijo? Traduciendo del griego al español, estás desenfocada, estás perdida mentalmente. Esa es lo que le dijo Yeshua a Marta. Marta terminó arruinando esa cena, ese Shabbat, y arruinando la oportunidad de que Yeshua, que era el plato de comida, era el pan para esa noche, no compartiera nada, porque la historia termina ahí. Por causa de Marta se arruinó la bendición de la noche. Lo que te quiero decir es que esa Marta que se preocupa trae destrucción a los propósitos divinos. ¿Qué hizo Esaú? Y esta es la solución. Si tenés preocupaciones, lo mejor que puedes hacer es anotarlas. Acá no dice que Jacob anotó las preocupaciones, pero una vez que las anotás, tenés que pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué dijo Jacob? Lo peor que puede pasar es que me maten. Y que nos maten a todos. 400 hombres con Esaú. Me hice la película de que están todos armados. Acá morimos todos. Eso. Tercer paso, tenés que aceptar que eso puede ser el final de tu historia, puede ser el final de esa preocupación. Y una vez que lo aceptás, el cuarto paso es trabajar a partir de esa aceptación. ¿Qué hizo Jacob? Pensando en que iban a morir todos, dijo, bueno, vamos a dividir el campamento y vamos a preparar una ofrenda. Y de paso voy a hacer una oración a Dios, haciéndole acordar que Él me dijo que me iba a cuidar, me iba a guardar y que de mí nacería una descendencia maravillosa. Las preocupaciones pueden abortar tu propósito. O, bien dirigidas, como hizo Jacob, pueden traer una nueva conciencia a tu vida llamada Israel. Te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Espero que haya sido para tu elevación. Compartí tu experiencia, anotá tus comentarios. Me gustaría, yo voy a hacer la evolución cuando escribas. Suscríbete al canal, tu me gusta me va a ayudar a llegar a otras vidas, a otras personas que viven en preocupación. Hoy vinimos a destruir preocupaciones. Una mente que destruye preocupaciones. Te deseo un Shabbat de excelencia, que brilles, que alumbres y te llenes de la revelación nueva para una semana nueva de conquista y victoria. Shabbat Shalom.